tal, hermanos? Dios los bendiga. Bienvenidos sean todos a otro culto más de Iglesia Encuentro con la Vida Merlo. Les damos la bienvenida a aquellos que están acá presentes, a aquellos que nos escuchan por las redes sociales. Acá estamos grabando otro culto más acá para Merlo, así que les damos la bienvenida. Vamos a orar para empezar esta reunión y para entregar esta reunión a Dios y que su Santo Espíritu de Dios obre en nuestros corazones. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia que se te renuevan todos los días. Señor, te pido, Espíritu Santo, que tú obres en este momento, que me ayudes a exponer esta palabra fielmente. Te pido perdón por mis faltas y pecados, que son muchos, Señor. Ayúdame a exponer, Señor, esta palabra, que mis hermanos, aquellos que estén escuchando, puedan ser bendecidos, Señor, con esta escritura. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hermano, acompáñeme a Isaías 14:27. Y el título de este mensaje es Cuando nos sentimos frustrados o nos sentimos insatisfechos en la vida. Amén. Dice así la palabra del Señor. Isaías 14:27 dice: Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Amén. Hermanos, usted sabe que esta vida es difícil, esta vida es complicada. Jesús dice que en este mundo vamos a tener aflicción, pero también dice confiar en mí, confiar en Dios, porque yo he vencido a este mundo. Y lo que vence a este mundo, hermano querido, es el gozo. Es el gozo y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros a veces tenemos que atravesar diferentes circunstancias difíciles en la vida, ¿no? Situaciones no deseadas, situaciones en las que a veces no queremos estar, pero debemos atravesarlas, ¿no? La vida es difícil y tenemos que atravesar diferentes circunstancias difíciles. Y peor aún, muchas veces, cuando no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Así que con frecuencia, la reacción inmediata que nosotros tenemos al no poder hacer nada, al no poder cambiar esa situación, al no poder controlar esa situación que no me agrada, lo que llega a nuestra vida es lo que se llama la frustración. Caminar por la frustración es muy difícil. Muchas veces caminamos en esa situación por mucho tiempo, por muchos años. Esa frustración nos desgasta, esa frustración y esa falta de gozo muchas veces nos consume la vida. Cosas que quizás queremos que sucedan en la vida y no pasan. Cosas que quizás suceden, pero no suceden como yo quiero. Y todo eso causa frustración, angustia, tristeza. Hermano, ¿qué es la frustración? La frustración es el sentimiento que se produce cuando no se puede satisfacer lo que yo deseo. La buena noticia es que ante esa frustración, si nosotros creemos en Jesús y en este Dios amoroso que envió a su Hijo a morir por nosotros en una cruz, Él puede transformar esa frustración, puede transformar nuestros espíritus angustiados, tristes, y nos puede regalar el regalo más maravilloso que un ser humano puede tener, y es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios puede darnos paz a pesar de las circunstancias. Dios puede darnos paz a pesar de los diferentes conflictos. Dios puede darnos paz a pesar de que aquello que yo quizás quiero que sea de una manera no suceda. Pero yo descanso en este Dios soberano, descanso en este Dios que decreta todas las cosas para ¿quién? Para mi bien.
Uno de los grandes propósitos de Dios es mostrarnos cuánto nos ama. Uno de los grandes propósitos de Dios es mostrarnos cuánto nos ama, cuán confiable es Dios, cuán seguro nos podemos sentir en Él si nosotros dejamos que Él actúe, si nosotros dejamos que Él obre. Hermanos, el gozo y la paz de Dios llega a nuestra vida cuando Él lo dispone. El gozo y la paz de Dios llega a nuestra vida cuando Él lo dispone, pero nosotros podemos hacer ciertas cosas como cristianos para estar preparados para recibir esa paz y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Isaías 4:27, que recién leímos, dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Así que nosotros ante este pasaje pensamos en esto: ¿quién puede mover la mano de aquel que es soberano? ¿Quién puede mover las decisiones que Dios toma en la vida de un creyente? Dios está sentado en su trono y Él gobierna todas las cosas, dice la Biblia, no solamente para su gloria, sino también para nuestro bien. Romanos 8:28 dice: porque todas las cosas nos ayudan para bien. Es como si estuviera diciendo Dios: hermano, quédate tranquilo, porque aunque no lo entiendas, todas las cosas están trabajando para vos. Todas las situaciones, todas las cosas que estás atravesando en tu vida son para tu bien. Aquellas cosas que vos crees que te están haciendo daño y que son injustas, están trabajando para vos. Son tus sirvientes. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Todo nos ayuda para bien. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros creemos en un Dios que todo lo controla, que todo lo hace para nuestro bien. Amén. ¿Qué sucede cuando nosotros no confiamos en este Dios que controla todas las cosas? Comienza en nosotros este sentimiento de frustración, un sentimiento de que no sé qué va a pasar, un sentimiento que todo está a la deriva en mi vida, un sentimiento de que las personas pueden hacer lo que quieran conmigo, que me veo vulnerable ante cualquier situación. ¿Por qué? Porque he quitado mis ojos del Dios soberano, he quitado mis ojos del Dios amoroso, he quitado mis ojos de aquel que dice que es mi Padre y que va a estar conmigo hasta el fin del mundo. Así que nosotros como cristianos nunca debemos dejar de pensar de que Dios está al control de todas las cosas. Nosotros como cristianos no podemos pensar que somos víctimas de las personas o de las circunstancias, porque Dios está centrado en su trono. La frustración llega porque dudamos, hermanos, del amor de Dios. Dudamos de ese amor amoroso que nos cuida, que nos protege, que nos sustenta. Pero una vez que nosotros comprendemos quiénes somos ahora en Cristo Jesús, crecemos en nuestra identidad. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 3:14: yo quiero que ustedes crezcan en ¿qué? En amor. Yo quiero que ustedes crezcan en la confianza de que Dios los ama en Cristo Jesús. Yo quiero que ustedes no duden de que Dios los ama en Cristo Jesús y que Él los cuida. Entonces dice Efesios 3:14 más abajo: ustedes serán llenos del Espíritu de Dios. ¿En dónde? En su ser. Donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, hay libertad, hay paz, hay gozo, hay alegría.
Y Dios quiere que crezcamos en el amor que Él tiene por nosotros. Dios quiere que crezcamos, que nos relacionemos con ese Dios amoroso a través de sus escrituras, a través de su palabra, conociendo cada vez más a ese Padre que nos quiere, conociendo cómo actúa, conociendo cómo Él nos habla en este mundo para guiarnos, ¿no?, en el mejor camino. La frustración, hermanos, se puede ver desde dos puntos de vista. O la vemos como la ve el mundo, y el mundo se decepciona, se angustia, se pone triste, se encierra, no entiende, lucha porque quiere y no puede. O la vemos desde el ángulo de Dios, que todo nos ayuda para bien. Amén. La frustración, hermano, no es algo externo. La frustración depende de nosotros dejarla entrar o no. La frustración es algo que se produce en nuestro interior y se produce por un mal pensamiento. Un mal pensamiento, ¿cuál? Cuando yo dudo de que mi Padre Celestial está en control de todas las cosas y que me ama grandemente. ¿Eso que produce? Esa duda produce en mi vida temor, produce angustia y no me deja ver la verdad. Hermano, lo que ocurre cuando la frustración llega a nuestra vida es que se genera un malestar, una angustia, una tristeza en nuestros interiores. La paz se va, la paz de Dios se va en un intento de justificar ese malestar. Nosotros ahora, ¿qué hacemos? Culpamos a alguien más de mi malestar, o culpo ¿a quién? A las circunstancias de ese malestar que yo estoy sintiendo, cuando es producto de haber pensado mal, es producto de no haberle creído a Dios, es producto de haberme corrido de la gracia y de haber dejado que la duda entre. Hermano, vamos a ver tres razones por las cuales se genera la frustración en nuestra vida. La primera de ellas es no aceptar cómo Dios nos hizo en este mundo. Hay personas que no aceptan su estado físico, hay personas que no aceptan los talentos y los dones que Dios le dio a cada uno por separado. Así que como no aceptan esa realidad en su vida y no aceptan los dones y los talentos que Dios les da, se sienten frustrados. ¿Y qué hacen? Se comparan con otros. Se comparan con otras personas. Aquel tiene aquello, aquel tiene lo otro, y como yo no tengo, me siento frustrado. Aquel canta mejor que yo, aquel actúa mejor que yo, aquel predica mejor que yo. Y empezamos a compararnos con los demás y nunca terminamos de conocernos a nosotros mismos. Dios nos hizo personas únicas, con dones y talentos. Y tenemos que aprender a descubrir el regalo que Dios nos dio a nosotros mismos para poder ponerlos en práctica. Podemos estar insatisfechos o frustrados también con la posición que nos tocó en la vida, A veces no estamos satisfechos con nuestro trabajo, a veces no estamos satisfechos con nuestra casa, a veces no estamos satisfechos, ¿no?, con nuestra familia. Así que al tener frustración por todo eso, queremos lo que el vecino tiene, queremos lo que mi pariente tiene, o queremos lo que otros tienen: fama, riqueza, familias perfectas. No hay familias perfectas. Hay familias que por la gracia de Dios están unidas, llenas de amor, que tienen sus luchas, sus problemas, pero Dios obra si lo dejamos. ¿Y qué pasa? Al no tener estas cosas nos frustramos, porque pensamos que si yo no tengo lo que tiene aquel,
soy un perdedor en la vida, he fallado en la vida. Es verdad que hay ciertas cosas que dependen de nuestro esfuerzo, como por ejemplo estudiar, ¿no? Trabajar, ser buenos líderes en tu casa como hombre, ¿no? Para poder dirigir tu familia en el reino de Dios, para poder brindarle amor a tu esposa, a tus hijos. Hay ciertas cosas que somos responsables, no podemos echar todo el cargo, ¿no? A Dios, pero Dios aún así dice que todo obra para nosotros. Si nosotros dejamos entrar a Dios en nuestra vida, si nosotros dejamos que Dios dirija nuestros pasos con amor y misericordia, Dios puede acomodar y solucionar muchas cosas. A veces decimos aquellas personas, ¿no? Tienen aquello, aquellas personas tienen esto, y decimos en nuestro corazón, si yo tuviera eso, quizás no me sentiría frustrado. Si yo tuviera aquello, voy a ser feliz verdaderamente. Y a veces hacemos un desastre por nuestra vida, a veces hacemos un desastre por nuestra vida. Porque la felicidad no depende de las circunstancias. La felicidad no depende de mi alrededor. La felicidad viene de mi comunión con Jesús. La felicidad viene con dejar entrar a Dios en mi vida, que Él me guíe en cada circunstancia en mi vida. Hermanos, Dios no quiere que vivamos de semejante situación. ¿Por qué? Porque Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Para que corran, dice, ríos de agua viva de nuestro interior, de paz, de gozo, de alegría, de satisfacción, a pesar de lo que pueda llegar a mi vida. Así que lo segundo que podemos ver de por qué llega la frustración a nuestra vida es no querer aceptar la voluntad de Dios para mi presente. No importa lo que hagamos, nunca vamos a escaparnos de esa frustración, de esa sensación de vacío, ¿no? Hasta que no aceptemos la voluntad de Dios en nuestra vida. Obviamente la gente que no conoce a Dios, ¿no? Es porque no ha aceptado el regalo de Dios, no ha aceptado el regalo de su Hijo Jesucristo, no ha aceptado la gracia en su vida, por eso sienten esta insatisfacción. Pero nosotros cristianos muchas veces nos sentimos frustrados, nos sentimos que nos falta algo, que hay algo que no está bien en nuestra vida, y es porque no estamos siguiendo la voluntad de Dios para nuestra vida. Al rechazar nosotros la voluntad de Dios, estamos rechazando su amor por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios nos quiere guiar en el mejor camino. Y cuando nosotros lo rechazamos, decimos, no, mi camino es el mejor. Yo con mi fuerza puedo. Yo con mi propia idea y pensamiento de vida me puedo manejar. No necesito los caminos de Dios. Y el hombre se siente vacío. ¿Por qué? Porque rechaza el único medio para poder ser lleno, el único medio por el cual el ser humano puede sentir gozo más verdadero. Cuando nosotros rechazamos lo que Dios tiene para nuestras vidas, la frustración invade nuestro interior. Dios nos crea con un plan. No somos errores de la naturaleza, no nacimos por casualidad. Dios permitió que nosotros naciéramos y antes de que nosotros fuéramos creados, Él trazó un plan para que nosotros caminemos. Y cuando nosotros rechazamos la voluntad de Dios, el hombre se siente vacío. Es lo mismo que yo tengo una llave de la puerta de mi casa, la pierda, ¿no? Y otro encuentra esa llave. ¿Para qué le sirve esa llave? Para nada. ¿Por qué? Porque esa llave tiene un propósito, tiene un fin. Fue diseñada para abrir la puerta de mi casa.
Por ende, cuando otro la encuentra, pierde su propósito. Lo mismo ocurre con el ser humano. El ser humano fue diseñado por Dios para adorarlo, para recibir toda bendición y toda gracia de Él. Fuimos diseñados con un plan y al no cumplir ese propósito en nuestra vida nos sentimos vacíos, nos sentimos inútiles y comenzamos a echarle la culpa a los demás, comenzamos a echarle la culpa a las circunstancias, me falta esto, me siento mal, quisiera cambiar aquello para que mi vida cambie, pero cuando eso ocurre, que las cosas que nosotros suponemos que si cambiaríamos o si tuviéramos, llegaran a nuestra vida y nos llenarían de paz, de alegría, nos damos cuenta que es una felicidad que dura una semana, un mes, un año, y después se desvanece. Porque lo único que llena nuestros corazones, hermanos, es la gracia y el amor de Dios. La felicidad, como dije recién, no resulta de lo que tengo, la felicidad no resulta, hermano, de la persona que tengo al lado, la felicidad no resulta de una iglesia, la felicidad no resulta de nada, solamente de mi comunión con Cristo y de mi crecimiento con Él constante en esta vida y hacer su obra y su voluntad en esta tierra. Cuando la persona encuentra la razón por la cual fue creada, la frustración desaparece. Hay personas que no tienen nada en este mundo, pero son mucho más felices que otros, porque han encontrado el tesoro, han encontrado la perla preciosa de esta vida. Aquel tesoro y aquella perla preciosa que cuando lo encontramos nosotros dejamos todo, porque Cristo Jesús llena nuestra vida de tal manera, de tal amor, de tal paz, de tal alegría que el hombre nunca ha experimentado en su vida, salvo cuando acepta el regalo de Dios. También hay periodos de frustración en nuestra vida, ¿no? Pueden ser por diversos pecados que a veces cometemos y no confesamos, errores que cometemos muchas veces al tomar decisiones fuera de Dios, ¿no? Pero a veces también nos sentimos frustrados, ¿no? Y nos sentimos sin gozo y no sabemos por qué. Hay muchas circunstancias en mi vida que a veces me siento frustrado y no sé por qué. A veces no cometo pecado, a veces nadie me hace nada, a veces las circunstancias van todas bien en mi vida y igual me siento angustiado, igual me siento frustrado. Hay una frustración que Dios produce en nuestra vida. Hay una frustración, una tristeza, dice la Biblia, que Dios produce cuando nosotros nos alejamos de la gracia de Dios, cuando nosotros nos alejamos del amor de Dios y queremos volver a las obras para agradar a Dios. Vamos a buscar ahí 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10 dice así la palabra del Señor. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermano, hay una tristeza, hay una frustración que Dios manda porque nos está hablando. Dios nos quiere hablar y cuando encontramos aquello que Dios nos quiere decir o que quiere que hagamos en nuestra vida, la frustración se va. Dios tiene algo en mente en nuestra vida. ¿Qué es eso que tiene en mente? Es hacernos crecer en la gracia, hacernos crecer en el amor que Dios tiene por nosotros en Cristo Jesús.
crecer en mi identidad como hijo amado, como hijo perdonado, como hijo salvado, y como resultado de eso mover mi vida para crecer a la imagen de Jesús, para dar frutos en el Espíritu Santo y así cada día tener una relación y una comunión más profunda con el Hijo de Dios. Lo que sucede es que llega a nuestra vida una sensación, un sentimiento de inquietud repentino, y una de las cosas por las cuales Dios trae esta frustración es para captar nuestra atención sobre algo de nuestra vida. ¿Qué hace el ser humano al no conocer a Dios, al no conocer cómo Él nos quiere mover, ¿no? ¿Qué dice el mundo entero? Estoy bajón, estoy triste, estoy angustiado, dame algo para tapar esta angustia. Y el mundo va y se tapa con las cosas de este mundo por no conocer al Dios que lo está llamando. Quizá lo esté llamando para arrepentirse y venir a Cristo, quizá lo esté llamando porque se apartó de la gracia y ahora ha empezado a querer esforzarse para agradar a Dios, ¿no? Quizás hay un pecado que Dios quiere sacar de nuestra vida y quiere que le prestemos atención porque no concuerda con su palabra. Hermano, hay algo que usted tiene que saber: esa frustración no se va a ir, ¿sabes por qué? Porque Dios te ama. Esa tristeza no se va a ir porque Dios quiere que le prestes atención. Porque Dios, como tu Padre amoroso, te ama. Dios te ama tanto y de tal manera que va a llamar tu atención para que lo escuches. Dios te va a llevar a que lo escuches. Porque ¿qué dice Isaías? Jehová lo ha decretado, ¿y quién detendrá su mano? Dios nos manda poco a poco una sensación de inquietud para enfocarnos en su reino, en su voluntad, y que dejemos de enfocarnos en nuestras cosas. Dios manda debilidad a nuestra vida, porque nosotros nos creemos fuertes. Separados de Dios nada podemos hacer. Poco a poco comienza Él movernos a su dirección. Es un tiempo, es un proceso donde nosotros, ¿no?, empezamos a comprender: hay algo que está pasando, hay algo que Dios me quiere decir, hay algo que Dios quiere que corrija, hay algo que Dios me quiere decir. Y si yo no entiendo cómo Dios actúa, siempre le voy a estar echando la culpa a los demás, echando la culpa a las circunstancias y huyendo de Dios. Ignorando su voluntad y viviendo una vida frustrada porque me rehúso al amor de Dios. Es terrible, ¿no? Es terrible. Es como que alguien venga y te quiera dar un regalo y vos la cara le decís: no lo quiero, llévatelo. Imagínense con cuánto amor él preparó ese regalo, lo fue a comprar, lo envolvió, pensó en vos, dijo: uy, este regalo le va a gustar, le va a salvar la vida. Y yo voy con toda la emoción, con toda la alegría a presentarlo para que vos estés feliz, estés contento, y llega la oportunidad, voy y te lo llevo y vos me mirás con la cara de: no lo quiero, gracias. Es terrible, hermano, rechazar el gran amor de Dios, el camino de Dios. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable, perfecta. Un Dios amoroso que dio su vida, que dio su hijo, que sufrió por nosotros. Y a veces rechazamos ese regalo, o peor aún, a veces nos cambiamos por las cosas de este mundo.
Ciertas frustraciones son enviadas por Dios porque Él quiere resolver ciertos aspectos de nuestra vida que no concuerdan con su palabra. Dios nos habla todos los días, Dios nos quiere guiar todos los días por su camino. Dios tiene una voluntad y un propósito para nosotros todos los días para que nos movamos y crezcamos en su reino. Él, como un Padre amoroso, nos quiere guiar. Dios nos ama tanto y está interesado en cada área de nuestra vida, está interesado en cada aspecto de nuestra vida. Así que cuando la paz se vaya, hermano, y llegue la frustración, no le echemos la culpa a alguien. No le echemos la culpa a las circunstancias. Vengamos en oración a decir: Padre querido, ¿qué querés decir? ¿Qué querés que corrija? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué camino estoy tomando que me va a destruir, Señor? Porque yo sé que vos me amás, que vos me querés, que vos querés el mejor camino para mí. Hermano, Dios te está llamando, porque su voluntad siempre es buena, siempre es agradable, siempre es perfecta. Y Dios es soberano. ¿Y quién va a detener su amor? Nadie. Nadie puede detener la mano de Dios. Él hará lo que se propuso hacer en tu vida y te va a llevar de una manera a otra a ese lugar. Muchas veces los caminos de Dios que Dios tiene que usar, al rehusarnos a hacer su voluntad, a veces son dolorosos. A veces la disciplina es dolorosa, pero dice la Biblia que todo nos ayuda para nuestro bien. Hermano, Dios tiene el control de nuestra vida. Él te salvó, Él te escogió como su hijo amado para darte todos los regalos, todos los tesoros del cielo. Y Él va a hacer en tu vida lo que Él se propuso. Hermano, el amor de Dios te va a perseguir. El amor de Dios te va a perseguir hasta que no estés más en este mundo, porque no te puedes escapar de ese mundo. Hermano, cuando nos sintamos frustrados, preguntémosle a Dios: Señor, ¿qué querés que haga? Señor, ¿qué querés que cambie? Y si nosotros permitimos que Dios obre en nuestra vida, en nuestro corazón, y seguimos sus caminos, esa frustración va a ser cambiada por la paz más gloriosa que el hombre ha experimentado, porque esa paz y ese gozo proviene del cielo. No hay nada en este mundo que te la pueda dar. No hay nada ni nadie en este mundo que te pueda dar la paz y el gozo del amor de Dios. Hermano, también hay que saber que este proceso muchas veces no es instantáneo. A veces nosotros sentimos frustración, sentimos una sensación de angustia, de tristeza. Dios nos quiere hablar y a veces ese proceso tiene su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios trabaja con nosotros. No tenemos que sentirnos frustrados, no tenemos que dejar de pensar que Dios ya no nos ama, porque Dios está obrando. Si nosotros lo dejamos, a veces Dios toma su tiempo, toma sus procesos, pero Dios nos va a hablar, nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer o corregir, y la paz va a llegar. Hermano, nos vamos a dar cuenta qué es lo que Dios quiere que hagamos, porque la frustración se va a ir y va a venir la paz. Para finalizar, hay ciertas condiciones, como dije al principio, que nosotros podemos hacer para esperar esa paz de Dios, que Dios nos habla a través de su palabra, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es creer y seguir creyendo que Dios me ama a pesar como me siento. Si yo dudo del amor de Dios, Dios. Si yo dudo del amor de Dios, la paz de Dios no va a venir. Es lo segundo que tengo que hacer como cristiano, como hijo de Dios, es confiar en Dios y nunca, nunca, nunca dudar de Él.
eso es muy importante la lectura de la palabra de Dios para crecer en las promesas, para ver cómo Dios actúa y nunca falla. Dependo y confío y me rindo a Dios para que Él haga en mí, a través de mí, y que Él elija el mejor camino que yo debo seguir. ¿Por qué? Porque Él ya ve mi futuro y el resultado de ese camino. Por eso tengo que confiar. Hermanos, poder llegar a decir esta conclusión. Por mi fe en Cristo, Dios es mi Padre. Un Padre ama a su Hijo. Un Padre amoroso muestra el mejor camino, que nos muestra su voluntad buena y perfecta si nosotros la aceptamos y dejamos que nos guíe. Amén. Hermano, Dios te bendiga, que esta palabra sea de bendición para tu vida. Nos vemos el sábado que viene.